Yo tengo la bendición de Dios de pertenecer a una parroquia con una vida parroquial y una vida comunitaria muy intensa y muy hermosa. Y he tenido esta bendición por años, no solamente en la parroquia a la que pertenezco actualmente, en Holy Name, en la zona urbana de Denver, sino también en las parroquias anteriores en las que he vivido como miembro de mi comunidad, en las que no tenía un trabajo particular, pero vivía en la comunidad que atendía a la parroquia y en consecuencia podía vivir y gozar, y he podido vivir y gozar y participar de la vida comunitaria. San Juan Pablo II hablaba mucho de la importancia de las parroquias y de cómo las parroquias tienen que ser un verdadero lugar de encuentro, de formación y de comunidad. Y hablaba de las dificultades que podían existir en parroquias demasiado grandes donde la relación comunitaria, la experiencia de comunidad es difícil, o las parroquias demasiado pequeñas en donde toda la misma gente del pueblo se ve las caras y no y llevan a la parroquia pues las dificultades, los desencuentros y las rencillas de la vida cotidiana. Pero él insistía que la parroquia tenía que ser una comunidad de comunidades, es decir, en la parroquia no todo el mundo tiene que estar alineado con una sola actividad o una sola forma de participar en la vida parroquial. El líder siempre es el párroco, eso hay que reconocerlo. Y hay que reconocerlo que a veces los párrocos, por su forma de ser, por sus defectos personales, son quienes presentan obstáculos para una buena vida parroquial en muchas ocasiones. En ese caso es importante, número uno, rezar por el párroco. Siempre hay que rezar por nuestros párrocos, todos debemos rezar por nuestro párroco en cualquier circunstancia, pero especialmente si el párroco tiene un carácter difícil que hace difícil la vida en comunidad dentro de la parroquia. Pero en la parroquia suceden múltiples anomalías y hay que entender, hermanos, que lo normal, lo natural es que existan dificultades en la parroquia. No es lo normal que las parroquias sean lugares ideales de encuentro. ¿Por qué? Porque en la parroquia vivimos todos los que somos seres pecadores que estamos en peregrinación hacia el cielo. Y la parroquia, tratando de ser un anticipo del cielo, es también un reflejo de la realidad de la tierra. Y todos somos pecadores, comenzando por el sacerdote, que es también un hombre pecador, y muchas veces tenemos la bendición de tener excelentes párrocos, hombres buenos, hombres nobles, pero otras veces tenemos párrocos con sus propios gustos, con sus propias características. En algunas ocasiones tenemos cambios de párrocos donde viene un párroco nuevo que no es una persona mala, simplemente tiene otros gustos, otras sensibilidades y cambia la liturgia, cambia los grupos, cambia las prioridades que le da a las actividades parroquiales, y esto normalmente produce desazón en los fieles en la parroquia. Recientemente un hermano a través de las redes sociales me compartía una dificultad que encontraba en su parroquia, y es el hecho de que muchas posiciones de liderazgo en la parroquia habían sido tomadas por personas que ni siquiera van a misa y que prácticamente han armado como una pequeña mafia. Esta palabra la escojo yo, no la dice el hermano en las redes sociales, pero han armado un pequeño cogollo, un pequeño grupo de laicos que prácticamente rigen la parroquia, y el párroco no tiene el ánimo, no tiene la entereza, no tiene la decisión de llamar la atención y pedirles a estas personas que, si quieren tener una posición de liderazgo, pues que participen de la vida parroquial en lo esencial, es decir, en los sacramentos, que vengan a misa, que participen en los sacramentos, que se confiesen, que comulguen, que participen como fieles. Y esta es una situación difícil en la que me preguntan qué se puede hacer, y lo único que se puede hacer
es insistir con el párroco de que esto tiene que cambiar, tiene que haber suficiente gente en la comunidad que insista con el párroco de que esta situación tiene que cambiar. Pero lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que en la parroquia no vamos a encontrar una situación ideal, siempre vamos a encontrar dificultades. Y tenemos que tener esta conciencia de que la parroquia es una porción del pueblo de Dios que peregrina hacia el cielo. Y como porción del pueblo de Dios tiene características similares al pueblo de Dios que seguía a Moisés en el desierto. Unos se quejaban, unos hablaban mal de él, otros se quejaban de la comida, otros se oponían y conspiraban por su liderazgo, otros se oponían a su propio liderazgo, otros querían ir en otra dirección. Es lo que sucede también en la vida parroquial. ¿Y de qué manera vamos a hacer que la vida parroquial sea mejor? En la medida en que nosotros tengamos una participación adecuada, y esta participación adecuada, por la palabra adecuada, quiero decir proporcional a las circunstancias. Si hay una situación anómala en tu parroquia, entonces habla. Si hay una situación anómala que implica al sacerdote, habla con el obispo. Si no puedes hablar con el obispo, envíale una carta firmada. Hermanos, las cartas anónimas que se envían a los obispos no sirven de nada. Y yo aliento a no ser cobardes y escribir cartas firmadas por las personas. ¿Por qué? Porque si el sacerdote finalmente se entera que yo soy la persona que me he quejado, que lo sepa. Tendrá mal humor hacia mí, bueno, es algo que tendré que sufrir, pero no es gran cosa, no me voy a morir, no me va a pasar nada con que al párroco yo no le guste. Es parte de la vida cotidiana. No le gustamos a un montón de gente en nuestra vida cotidiana y eso no cambia en nada nuestra vida. Es así, sigue siendo. Tenemos las personas que nos quieren, que nos aman, confiamos en ellas. Otras no nos querrán, no nos amarán, no simpatizarán con nosotros, ¿no? De nuestra parte tenemos que hacer el máximo esfuerzo para que nadie tenga razón para tenernos ojeriza. Por supuesto, es un deber de la caridad cristiana. Pero si aún así, haciendo lo mejor que podemos hacer, alguien nos tiene ojeriza, o sobre todo nos tiene ojeriza porque queremos hacer el bien, entonces con más razón. Las cartas anónimas en las diócesis, lo sé por experiencia propia, lo he visto, son cartas que terminan en el tacho de la basura. Entonces no sirve de nada enviar las cartas anónimas. Si tú quieres una carta sobre un tema importante, entonces busca otro hermano, otra hermana de la parroquia que estén dispuestos a firmar la carta contigo de tal manera que el obispo vea que se trata de un problema en la parroquia con el sacerdote que requiere de su atención. Si el problema no es el párroco, como el caso que nos contaba este hermano a través de las redes sociales, de un grupo que se ha apoderado de la actividad de la parroquia, bueno, a ese grupo hay que hacerle un golpe de estado, pues simplemente buscar el apoyo del párroco, animarlo al párroco a que tenga la energía de hacerlo, y donde estas personas se les diga, mira, tú no puedes ocupar este puesto. Y si el párroco tiene temor de enfrentar a alguien personalmente, que no debería ser el caso, porque el párroco es la autoridad que representa a Jesucristo en la comunidad parroquial, ¿no? Pero si el caso es que el párroco no tiene esta habilidad o capacidad para hablar directamente con aquellas personas que no deberían estar en posición de liderazgo o cuya posición de liderazgo es incompatible con la vida que llevan, entonces el párroco, simplemente asistido con otro de los parroquianos, puede establecer normas básicas para decir, a partir de la fecha tal, a partir de la fiesta de Corpus, a partir de la Pascua de este año, es decir, dar un tiempo prudente y decir, las condiciones para poder ocupar un papel de liderazgo son las siguientes. La persona debe estar en buscar el estado de gracia mediante la confesión, debe asistir habitualmente a la Sagrada Eucaristía
especialmente cumplir con el precepto dominical. Es decir, establecer una serie de normas de tal manera que las personas que no cumplen esas normas quedan automáticamente descalificadas a partir de la fecha que el párroco señala. Pero lo importante es entender, hermanos, que la parroquia no es necesariamente un pedazo de cielo, pero podemos hacer todo lo posible para tratar de que lo sea. Y para eso tenemos que esforzarnos, tenemos que contribuir. Hay que preguntarse qué puedo dar a mi parroquia, porque cuando se da es cuando se recibe. Muchas veces veo personas que se quejan de actividades parroquiales, de cosas que suceden en la parroquia, pero que no hacen absolutamente nada para cambiar esas cosas. Ellos se sienten simplemente receptores, como si fueran corderitos que lo único que hacen es mamar de la oveja directamente. No es así, hermanos. La parroquia la construimos todos nosotros. El Papa San Juan Pablo II, repito, decía, es una comunidad de comunidades. Si no hay comunidades activas, si yo no armo con un grupo de hermanos una comunidad activa que se sume a esta comunidad de comunidades, no va a haber vida parroquial. Entonces, si yo veo que hay algo mal en la parroquia, puedo hablar con el párroco. Si el párroco cree que es una opinión personal, puedo juntarme con otros hermanos y decirle, reverendo padre, nosotros creemos esto como grupo, queremos contribuir, queremos colaborar, pero siempre con la intención de construir, nunca con la intención de destruir. Pero la tarea de una buena parroquia donde podamos vivir edificándonos y acercándonos al reino y recibiendo los dones de la gracia que los sacramentos derraman sobre nosotros, es una tarea de cada uno de nosotros. Que tengas un buen día.